Yo le había prometido traerle el resumen del capítulo 16. Y aquí lo traje, porque no sé por qué se me quedó la otra página anterior, pero se lo traje ahora. Para entonces entrar en el 17 de lleno. Y le leo el resumen del capítulo 16 de Apocalipsis, aquellos que están por internet. El capítulo 16, versículo del 1 al 12. Dice, primera copa habla de la úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tienen la marca de la bestia. La segunda copa es todas las aguas del mar y estas se convierten en sangre de muerto. O sea que todo lo que materia orgánica muere en el mar. Esa es la segunda copa. La tercera copa es sobre las aguas de los ríos, todas se convierten en sangre. La cuarta copa sobre el sol para que se calentase 7 veces más y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron contra Dios. O sea que nunca se arrepintieron. La quinta copa es sobre el trono de la bestia y sobre todo su reino. Y se cubrió de tinieblas toda la tierra y se mordían de dolor su lengua y blasfemaron más contra Dios. Pues ya no hay nadie que glorifique a Dios, pues la tierra fue limpiada de todos los que honraron a Dios en la tribulación. O sea, que todo lo que quedó ya fue depurado y no tiene manera de arrepentirse y de volver al camino. Por eso es que es tan severo esta quinta copa. La sexta copa se derrama sobre el río Éufrates y se secó para que pudieran pasar los ejércitos del oriente hacia el valle del Armagedón. Ya el río Éufrates se puede caminar a pie y pasar. Hay unas partes a nado, pero más de la mitad se puede pasar a pie. El versículo 13 al 14 dice lo siguiente. Ve la visión en Juan de cómo salen los demonios de la boca del anticristo y de la boca del falso profeta, a incitar a los ejércitos de la tierra a que suban a Israel, al valle del Armagedón, para pelear contra el Cordero y su ejército, como aparece en Apocalipsis 17, que es el próximo capítulo que vamos a entrar. Y en el capítulo 19, que es el versículo, también lo van a leer. Ese todavía no lo hemos dado, lo vamos a dar. Versículo 15 le hace un recordatorio a los que estén en ese periodo profético de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:18 está también eso. Haciendo referencia al arrebatamiento. En Apocalipsis 14:16. Ya este arrebatamiento viene a ser el número 6. No es el de nosotros es el cuarto. Puede ser que los otros dos son los de 144,000 y 144,000. Para que tenga idea la exactitud de la palabra, hermano, no se equivoca. Versículo 16 determina el lugar de la tercera guerra mundial del encuentro entre el gobierno de Satanás con el anticristo y el falso profeta y Cristo con su iglesia, como la afirma Apocalipsis 19, del 11 al 19. Lo vamos a ver más adelante, no se lo voy a buscar ahora para que usted tenga una idea y poder avanzar. Versículo 17 al 19 está la séptima copa. Este es el último juicio de Dios sobre la tierra. Sale una gran voz del templo del cielo, del trono, la voz de Jesucristo. Hecho está, pues es Él quien tiene una mano en el libro de los juicios entregado por el Padre, que está en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 7 al 8. Y para cerrar con el último juicio, se desata la más grande terremoto jamás manifestado, que temblará la tierra como un borracho, ¿verdad? Y es sobre la faz de la tierra. Aquí es donde viene el cumplimiento del libro de Sofonías 1, del 1 al 18, que también está en Isaías 24, del 1 al 6, y en Oseas 4, del 1 al 3. ¿Quiere que les lea uno de ellos para que confirme lo mismo que está diciendo la palabra? Es que la palabra se confirma ella misma, pero le puse todos los versículos para que usted vea que es cierta, que la palabra no se equivoca.
Cójase el más cortito, Isaías 24 del 1 al 6. Gabriela, por favor. Dice aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Vamos a estar 6 corriditos. Y sucederá así como al pueblo también, al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a logro, así lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Vamos al 5. Se desnudó y cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo. Enferman los altos pueblos de la tierra. Gracias, Gabriela. Y el 5, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebraron el pacto sempiterno, que es con Israel. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea que todo lo que nos está aplicando en Apocalipsis, ya Él se lo dijo a los profetas menores y mayores. Todo viene siendo lo mismo, expresado de forma diferente, pero es lo mismo. Dice, y parte en 3, y sigue diciendo, y parte en 3 partes la ciudad de Roma, que es Babilonia, ¿verdad? Eso que lo dice claramente en Apocalipsis 17:5. Toda la isla, incluyendo Puerto Rico, se tragará el mar con todo lo que le dio la espalda a Dios para darle cumplimiento a lo que dice el profeta Isaías 40:15. Vamos a leer 40:15. Isaías 40:15. He aquí, las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Por eso se lo dije el otro día, que yo no sé qué hace la gente apegada a las cosas. Disfruta de las cosas, hermano. Disfrútelas. Sigo diciendo, y como si fuera poco, empieza a llover enormes granizos y los hombres se quedaban en la tierra, que se quedaron en la tierra, blasfemaban contra Dios, pues están llenos de demonios y han sido desechados. Sí. Sí, micrófono. Claro que sí. Ahí está. Ay, gracias. Yo no lo necesito, pero lo están grabando. Lo que pasa, aleluya. Lo que pasa es que tengo algo en la mente y quiero confirmar que estoy bien o estoy mal. Porque las profecías pueden, desde el punto de vista profético, porque esos pedazos son proféticos, son del cumplimiento de ese momento, pueden ser cumplimiento personal, pueden ser cumplimiento de ahora y futuro. Esa profecía de Isaías que estamos tocando, pregunto, independientemente de que sea para el momento del Apocalipsis, por lo que se está describiendo, lo estamos viviendo. Sí. Siempre viene un preludio antes del cumplimiento de las cosas. Mire, si usted analiza todo lo que está pasando ahora, si usted analiza los análisis que están haciendo geológicos, si usted analiza todo lo que están haciendo los gobiernos en general, usted va a saber que ellos están cooperando para el cumplimiento de estos tiempos. Porque todo es un señalamiento de una predisposición para que esto ocurra en el tiempo ya que Dios determinó. O sea, que ellos están haciendo estas cosas autorizadas por el Señor. Nos guste o no, Dios lo ha permitido y lo dejó escrito para que el pueblo tenga oportunidad de arrepentirse,
para que el pueblo tenga corroboración de que la palabra se va a cumplir y puedan adquirir la salvación a través de un arrepentimiento cimentado en el conocimiento vivencial y testimonial que le estamos dando. Cuando usted mira esto con esta exactitud y usted analiza bien si la palabra de Dios se ha cumplido hasta ahora, lo que falta por cumplirse se va a cumplir. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué yo no estoy perseverando en la verdad de Cristo? Y esto es importante, porque estas profecías tienen su momento de cumplimiento, pero antes de que se cumplan, ya se está viendo lo que ha de venir. Si usted coge de punto esencial a Puerto Rico, ciertamente Puerto Rico tiene unas craqueaduras ya en 4 partes. Y es la cruz en 100 por 35. Eso se ha permitido todavía estar unidos porque Dios tiene el poder para ejecutar en el momento preciso lo que va a ocurrir. Y si usted analiza bien, voy ahora, y estudia esto por cartas marinas, porque a mí me gustaba la navegación y muchos años navegué. Puerto Rico tiene una fosa en el norte que caben 3 Puerto Rico por ahí para abajo. Cierto. Y cuando usted analiza las otras islas, República Dominicana, que es 11 veces más grande, Cuba, que es casi 16 veces más grande, cada una tiene su espacio para caer en esas fosas, que son espacios oceánicos. O sea, que él simplemente, cuando él te dice que como una gota de agua cae en un cubo, te está diciendo que es tan elemental como para Dios eso, como para nosotros verlo grandísimo, para él es bien elemental. Quiere decir que es tan fácil de que eso ocurra, que no hay ninguna duda de que Dios cumple su palabra. Él te está dejando ver para que tú veas y tengas entendimiento de lo que va a suceder. ¿Por qué Dios tiene que llevar al hombre a esto? Dios tiene que moverle el piso, quitarle todo al hombre para que dependa de él. Gracias a Dios nosotros como creyentes sabemos y entendemos esta verdad y vivimos seguros a quién le servimos y hacia dónde vamos. Pero la mayor parte del pueblo, incluyendo los que se han apartado, no tienen el conocimiento. ¿Por qué no tienen el conocimiento? Porque decidieron darle espalda a Dios y creyeron la mentira antes que la verdad. Y ese es el problema de eso. Dígame, profesora. Para añadirle a eso, porque ella me trae una inquietud, sí, pero no quiero decir el nombre para que no salga por radio. Si tú quieres, Dame yo lo familia, digo. no te preocupes. Ella me trae la inquietud y Claro. yo le contesté de esta manera, porque ella me dice, entonces, ¿por qué oramos para que no ocurra? No oramos para que no ocurra, oramos para que en esos momentos en que estén ocurriendo estas cosas, el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para enfrentar y resistir, porque eso tiene que ocurrir. Digo, si ocurre antes del levantamiento de la iglesia. O sea, porque como la profecía puede tener diferentes momentos, pero como usted trae, Puerto Rico está Sí, es así. que Es pedir fortaleza Claro. en medio de la prueba. la sabiduría de nosotros está en orar correctamente. Porque todos los acontecimientos Dios los tiene plasmados en un tiempo específico para que ocurran en un tiempo determinado. Cuando Dios te da a ti una promesa, la que sea, si Él te la dio, Él la va a cumplir. Y todo lo que acontece está dentro del plano del tiempo preciso para el cumplimiento de lo que te dijo a ti que va a cumplir, más lo que está escrito aquí. Porque el eterno es tiempo y el eterno es Dios. O sea, ahí es que está la omnipresencia, omnisapienta y omnipotencia de Dios. El detalle está en el hombre querer calcular cuándo tiene que venir a Cristo y cuándo no hasta el final. Y se le va a hacer tarde. Mire, una vez vino un espiritista cuando yo trabajaba full time en la oficina y Dios le habló y recibió al Señor porque Dios tuvo que achicarla y avergonzarla. Y después que la avergonzó, me dijo, usted tiene la verdad. Y algún día, mira esto, todavía yo no era pastor, yo voy a entrar a su iglesia. Y el Espíritu Santo me dice, que no venga una bala perdida y la mate, que no tendrá tiempo para arrepentirse. Antes esas escaleras eran al revés, para el otro lado, y bajaban una silla eléctrica los paralíticos. Y ella me dijo, wow, eso solo tiene que haber dicho Dios. Yo, sin duda. Y le dije, cuando Dios se lo dice, porque usted está en peligro.
arrepiéntase a tiempo. Y se fue. Y estoy hablando de una persona que no voy a decir el nombre, pero una persona muy conocida en este país, que cobra muchos miles de dólares por hacer trabajo a políticos y a todo el mundo. Pero para que usted vea que Dios tiene todo en la perfecta voluntad controlada por Él. Dios no se equivoca. Vamos a entrar al 17 para entrar en materia. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Estamos ready? Vamos allá. Capítulo 17. Este es el capítulo de la gran ramera. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Este es Juan. Posiblemente este haya sido el 7º ángel, ¿verdad? En realidad no tengo forma de saberlo, pero es posible. Diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 2 dice, con la cual, está hablando de la gran ramera, ha fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Quiere decir que hay una adicción de la religión tremenda. Y es un narcotráfico lo que tenemos en religión hoy en día. Sí, más adelante lo vamos a ver. Yo lo tengo ya en resumen para dárselo a ustedes. Sí, es la Iglesia Católica. ¿Por qué le llama la gran ramera? Porque unifica todas las religiones a base de lo que se llama ecumenismo. Que ellos promueven el ecumenismo, no es otra cosa más que unir muchas religiones. Yo quiero decir a ustedes que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿saben? Con nadie, de Él y solamente de Él. Y versículo 3 dice, y Él, es el ángel, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata. Fíjese que Él va describiendo ya los colores, llena de nombres de blasfemia, porque se opone al plan de Dios. Y cuando usted dice llena de nombres, usted ve que hasta la cruz la tienen invertida. Si usted ve la silla del Papa, usted ve que la cruz está invertida. Usted ve los símbolos de los ángeles que están, que tampoco es real. Usted ve Cristo con el esqueleto de él, que tampoco es real. La cruz tiene que ser lisa porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿Sabe? Para que usted vaya teniendo una idea de cuántos errores hay. Y dice, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y esto es la bestia de color escarlata, que no a la mujer, las 7 cabezas representan los 7 imperios que persiguieron a Israel en el pasado último, la última persecución, ¿verdad? Eso lo habíamos discutido, Egipto, Siria, toda esta gente. Y el 4º versículo dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Eso está describiéndolo claramente. Y dice, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de suciedad de su fornicación. Y dice el versículo 5, y en su frente un nombre escrito. Y dice en letras grandes, misterio, Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 dice, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos. Esto se refiere a los imperios y sus religiones falsas que persiguieron a Israel durante la época del Antiguo Testamento. Y dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. El versículo 7. Ahí. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8 te dice, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Sigue diciendo, se maravillarán viendo a la bestia que era y no es, aunque es. Cuando
cuanto ella se ha glorificado. Dice, la bestia que ha visto era y no es, y esta hará subir al abismo, e irá a perdición, y los moradores de la tierra y aquellos cuyos nombres no están escritos. El otro versículo. Espérate, ese es el 7 que yo estoy. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer, la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es el 7, ¿verdad? Vamos al 8. Por el cual en un día vendrán sus plagas, muertes. Espérate, que estoy en la página equivocada. 17. Espérate, que pasé 2 páginas a la misma vez. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ahora sí. Se maravillaron viendo la bestia que era y no es, aunque es. Y el 9 ahora, ¿verdad? Y aquí hay mente que tiene sabiduría. O sea, mente que tiene sabiduría es que te conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Las 7 cabezas son 7 montes. Esos son los montes que configuran la ciudad de Roma. Yo le saqué los nombres, lo tengo allí, te lo voy a dar. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es la única ciudad en el mundo que está rodeada de 7 montes, no hay otra. O sea, que aquí no hay equivocación en la palabra. Dice el versículo 10, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, ¿verdad? Son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos al número 11. Y la bestia, que es el ángel caído, que era y no es también el 8º. Y es de los 7. Esto se refiere al que ayudó a todos los imperios en el pasado de sesión, con excepción de Roma. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Esos 10 reyes los vio Daniel 7:7, que aún no han recibido reino. ¿Verdad? Estamos en la época de Juan, acuérdense de eso. Pero tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Y el 13 dice, estos tienen un consejo, quiere decir que hay una confederación de 10 naciones, ¿verdad? Que están en la 7ª cabeza, y darán su potencia y autoridad a la bestia. O sea, se van a unir en confabulación para ir contra Israel. Ellos pelearán contra el Cordero, aquí está. Y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y el versículo 15 dice, y Él, dice el ángel, le dice a Juan, las aguas que has visto, que esto habla del versículo 1 anteriormente, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y hablarán desolada y desnudo, y estarán desoladas, debe decir. Espérate, ¿qué dice aquí? Dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego. Vamos al 17. Voy a leerlo acá. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Vamos no, hasta ahí, la palabra de Dios. Y todo esto va a ocurrir donde estaba la torre de Babel. Vamos al 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a darle el resumen, que yo creo que lo va a entender más claro aquí. Del versículo 17, del versículo del 1 al 17, aquí sí le tengo referencia bíblica que tenemos que buscar. Dice, cuando la Biblia habla de una mujer, está hablando de una institución religiosa.
cuando la Biblia habla de la iglesia, de Jesucristo, hace referencia como si fuera una mujer. Son cosas diferentes. Nosotros somos la novia del Cordero. Amén. La referencia de esto está en Mateo 25, del 1 al 11, Gabriela. Mateo 25, del 1 al 11, que habla de las 10 vírgenes. Que identifica claramente quiénes son las 10 vírgenes y quiénes no son verdaderamente el pueblo de Dios. Del 1 al 10. No, del 1 al 11, está correcto, del 1 al 11. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mira esto. Vamos correcto. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron aceite. No tenían el Espíritu Santo, no oraban, no leían la palabra de Dios. No tenían aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a ser llenos del Espíritu y la palabra de Dios es la que nos nutre al Espíritu. Amén. Para que entendamos esto. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron, como está la iglesia actual. Dormida. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, saliste a recibirle. Necesito tarde. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y mira la respuesta. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien y buscad a las que venden y comprad para vosotras mismas. Fíjate lo que está diciendo aquí. O sea, que la gente en lugar de buscar a Dios va a ir a comprar la palabra. Y la iglesia que están haciendo, algunas, ¿verdad? Vendiendo la palabra. ¿Dios se equivoca? No se equivoca. Es perfecto. Vamos al 11 y seguimos otra referencia bíblica. Tienes el día ahí. Pero mientras iban a comprar vino, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea que cuando menos lo espere, él va a levantar la iglesia y se va a llevar su pueblo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, como en el arca de Noé. No hicieron caso y después querían que, y dice la descripción que el arca de Noé la cerró Dios directamente. Mira, aquí hay otra referencia en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 11, 2. Ahí. Porque esto es para la iglesia. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Lo que te está diciendo aquí es que miremos a Dios en pureza e integridad. Hay gente que viene aquí y se va a otro sitio a llenarse de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? No hay pureza ni integridad en lo que Dios quiere. Lo que hay es una contaminación. Por eso Él no quiere que tú te vayas a contaminar con nada, sino que sigas esta palabra como está escrita en la Biblia y recibas directamente lo que tienes que hacer por la palabra. Y te lo está diciendo ahí. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, yo te he dado mi espíritu para que tú estés conmigo y te presentes como una virgen pura a Cristo. O sea, que tu integridad y pureza sea continua a mi ser, a Cristo. Yo no a mí, a Cristo. Amén. Eso es virgen pura para Cristo. Cuando el pueblo habla judío, la esposa del padre, mire estos dos. Isaías 54, 5 y 6. Que el pueblo, cuando habla del pueblo judío, que es la esposa del padre, mira lo que dice. Isaías 54, 5, ahí está. Porque su marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a su esposa de la juventud
que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Esto se refiere a Israel que le dio la espalda a Dios. Pero lamentablemente tenemos que decir que hay muchos gentiles que son cristianos apartados que le han dado la espalda a Dios. Es lo mismo. Él está hablando por todos lados. Y Apocalipsis 12, del 1 al 6, que lo habíamos leído anteriormente, lo vamos a repasar ahora, te reafirma lo mismo otra vez. Apocalipsis 12, del 1 al 6. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Lo voy a dejar para que lo estudien, yo lo expliqué. Y también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya eso lo habíamos explicado, pero vamos a seguir. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro el cordero a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese es Jesús. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Bueno, la Biblia es exacta, no se equivoca. Amén. Bien, vamos a seguir aquí. Cuando la Biblia en el capítulo 17 de una mujer está hablando de una institución religiosa falsa que se dedicará a prostituir a los habitantes del planeta Tierra desde el punto de vista espiritual. Las rameras se dedican a destruir la relación del esposo con su esposa y lleva el hombre al adulterio casado. Cuando son solteros, a la fornicación. Es decir, no le presentan a la iglesia como tiene que ser, sino que le presentan cosas falsas para que no reciban a Jesús como su Salvador y no se preparen para el arrebatamiento. Carlos, micrófono. El micrófono está ahí. Eso me acuerda cuando Martín Lutero estaba sucediendo eso y él viendo todo eso, porque él tenía acceso a la palabra, y entonces lo que le daban al pueblo era engaño, y Martín Lutero se revela en ese caso y pone las 95 tesis para que el pueblo vea la verdad, porque los tenían engañados. Es así que nace todo este entendimiento de la palabra gracias a él, a Martín Lutero, la reforma protestante de Martín Lutero. Así que esta institución religiosa tiene la encomienda de romper la relación entre Dios y el hombre y separar al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo quieren unir y sustituir a Cristo por una deidad que no es correcta. Y entonces te presentan, por ejemplo, ideas como el niñito Jesús, que no es funcional ni práctico, no tiene autoridad y poder. Por decir un nombre, hay tantas cosas que podemos hablar, pero eso no es el punto. Usted sabe que ya descrita por la Biblia está el error, para que salgamos de ahí. Y eso podemos hablar algo entendido porque yo fui católico por muchos años. Dice, la parte C dice, que de los versos del 1 al 7 presentan 7 características que identifican esta institución religiosa. Sentado sobre muchas aguas, que está en el verso 15, y te interpreta que está regada por todo el mundo. Y esto específicamente es la Iglesia Católica, que actualmente es aproximadamente el 40%, ya ha subido mucho. Antes era un 17.8%, ha ido subiendo, Ahora, pregunta por qué, la respuesta es la siguiente. ¿Por qué está aumentando? Porque entró un ecumenismo para poder unificar todas las religiones. Por eso es que ha estado subiendo y seguirá subiendo. Te ve que la Biblia se cumple con una exactitud increíble. Verso 2 significa, es recibida y apoyada por los presidentes de todas las naciones y todos los habitantes de la tierra. ¿Quién es esa iglesia? La Iglesia Católica.
Y no lo digo para causar coraje ni ira ni nada, para conocimiento. Porque todavía tengo muchos hermanos católicos que tengo fe de que van a venir al Evangelio. Y yo les ayudo. Pero ese error hay que denunciarlo, porque yo le voy a decir algo. Dios me rompió a mí la mente cuando estando en la cocina yo vi la mitra del Papa y saqué, me dictó en los números de lo que significaban eso. Cuando él me llevó los números de la mitra del Papa, y creo que yo los tengo escritos todavía con puño y letra mía porque me lo dictó él, me sacó de ahí. Y yo, pero ¿cómo es esto? Y yo fui a preguntarle. Me dice, ay, no, olvídate de eso. Yo, no, ¿cómo que olvídate de eso? Y no me lo explicó, me tuve que meter a estudiar. Y Dios mismo me llevó. O sea, esto no fue que nadie me dijo. Fue mi trato con Dios y después lo corroboré con la Biblia, que tampoco la conocía. Para que usted vea el trato que tiene Dios con las personas que le aman de verdad. Verso 3. Tiene una relación directa y perfecta, armónica con la Unión Europea. La bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis 13, que claramente ya ustedes saben que es la iglesia romana, católica romana. Verso 4. Usa los colores púrpura y escarlata para vestirse. ¿Dónde están esos colores púrpura y escarlata? Esos son los únicos que la tienen. Tiene mucho dinero, pues se adorna de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién es la única iglesia que tiene todas esas cosas? La iglesia católica. Usa en su ceremonia un cáliz de oro. No hay más nadie. Verso 6. Indica que tiene en su historia haber perseguido y matado a los creyentes en Cristo. Eso está para que lo conozcamos en historia, la Santa Inquisición. Y no se los puse aquí, pero también Hitler fue motivado contra los judíos por intervención del Papa de esa época. Por eso es que Hitler odiaba tanto, porque él quería sacar la religión, pero como el Papa en aquel entonces hizo amistad con él, aceptó el comunismo y entonces la Iglesia Católica no fue tocada y mataron los judíos. Lea historia, eso está en la historia, así mismo como lo estoy explicando resumido. Verso 9. Nos revela la localización de la institución. Está sobre 7 montes. Único lugar en el mundo que tiene una institución religiosa dentro de 7 montes. ¿Quién es? La Iglesia Católica. Busqué en el mapa. Tiene primero el Quirinal, después Viminal, Capitolina, Esquilina, Palatina y Celi y después Abitina. Son los 7 montes que circunscriben el área. El que lo quiera ver, mira, yo se lo puse ahí. La pastora me lo organizó bien bonito, así que lo pueden ver. Versículo 10 al 11. Describe los imperios mundiales del pasado, presente y futuro del año 96. 5 de los imperios habían caído ya. El Egipto, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano y la Unión Europea. El versículo 11 habla de la bestia, que es el hombre del anticristo. Es también el 8º líder que muere y resucita. Que lo vimos en Apocalipsis 13, ¿se acuerdan? Del 3 al 4. Para convertirse ¿qué? En el 8º líder mundial. Y el versículo 12, los 10 cuernos de la bestia, que son de Apocalipsis, que vimos 13:1. Y Daniel, eso lo habíamos explicado ya. Si lo quieren tomar, los 10 cuernos de la bestia están en Apocalipsis 13:1 y Daniel 7, del 7 al 8. Daniel 7, del 7 al 8 y 24 también, que lo explica. Y Daniel 2, 41 y 43 también lo explica. Cumplimiento de la Unión Europea, de donde sale el anticristo. Esta fue una discusión grande de donde sale el anticristo. Yo pienso que viene de la Unión Europea y posiblemente sea sirio. O sea, una combinación, pero va a ser judío. Y no se le conocerá mujer. No dice eso, pero no hay más referencia. Bueno, menos a lo que yo encontré. Sí.
Versículo 13 dice, toda la autoridad de Cristo, que entrega toda la autoridad al anticristo. Daniel 7 al 8 y el 24 también lo dice, lo confirma como está escrito en Apocalipsis, del versículo 13. Versículo 14 dice, el anticristo y la Unión Europea se unen que en el Almagedón para pelear contra Cristo y la iglesia. Apocalipsis 19, 19. Y vemos aquí el versículo 16 al 17, Dios usa la Unión Europea y el anticristo para destruir la propia iglesia católica. Dios usa la Unión Europea y el anticristo para destruir la propia iglesia católica. El versículo 18, la iglesia católica, la única institución religiosa que respeta a todos los presidentes de todas las naciones. Que es lo que ha hecho este Papa actual. Ok, ahora vamos vamos al capítulo 18, ¿verdad? Que es este que está aquí. Pregunta. Ajá. Es que en el capítulo 17, versículo 17, donde dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, es como, le pregunto, yo lo estoy viendo como que prácticamente Él nos está diciendo que los juicios son el hombre los que los van a causar porque Él lo permite. Es la voluntad de Él, es sus propósitos, y Él los sembró en los corazones de los que están dirigiendo pues todo, pero es porque es su voluntad. Pero eso es lo que me está diciendo ese versículo. Muy bien. Todo ocurre, excelente pregunta, todo ocurre en la voluntad de Dios. Cuando Faraón iba a dejar escapar o salir a los Israel de Egipto, Dios conocía su corazón y para probarle que era Dios quien lo movía, permitió unas plagas y permitió unos azotes que él tenía que pasar para destruir su propio gobierno. Y él tener que reconocer que el Dios de los israelitas, que el Dios de los hebreos era más grande que los dioses que ellos tenían. Entonces, Dios permite todo esto para dar a demostrar que Él es el Todopoderoso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y para que Dios pueda estar en una persona, tiene que reconocerlo por encima de todo. Pregunta. Es que es como que me está viniendo esto a la cabeza y es confirmando. El Señor, cuando fue el diluvio, el arco iris promete que Él nunca más destruiría. La tierra con el agua. Exacto. Entonces, por eso es que no es Él el que envía todas esas destrucciones. Es el mismo hombre en su maldad, porque Dios lo permite, claro, pero es el hombre mismo en su maldad el que va a destruir. Claro, okay. Pero es la maldad de Dios, pero acuérdense de esto y no lo podemos sacar de perspectiva. Dios tiene poder sobre todo y no pierde el control de nada. O sea, Satanás puede actuar, pero es conforme a lo que Dios le permite. El domingo vamos a hablar de cómo Dios usa la adversidad para traer tu bendición. Pero ¿qué pasa? Es donde verdaderamente nosotros tenemos que aprender a valorar lo que es Dios para nuestra vida. Como nosotros tenemos una parte carnal y una parte espiritual, Dios tiene que permitir que en carne propia vivamos unas experiencias dolorosas y negativas para reconocer el Dios que nos creó, poniéndolo a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Y por eso es necesario que pasen todas estas cosas para que puedan ver, primero que en la exposición de su palabra Él te esté explicando lo que está sucediendo y lo que va a venir, para que el hombre tenga una visión clara y abra su corazón a la verdad. Cuando el hombre abre su corazón es porque ya hay una mansedumbre y una humildad de espíritu para recibir esa verdad. No es hasta que el hombre tiene un convencimiento muchas veces por las experiencias que le duelen o las pérdidas que tiene, que él llega a la verdadera realidad de lo que él tiene que hacer. Por eso es que yo le digo que verdaderamente la gente tiene que convertirse a Cristo. O sea,
tiene que decirle no a las cosas de este mundo y sí a las de Dios, para que pueda ver entonces la grandeza. Mientras no estén diciéndole no a las cosas del mundo y no acepten las cosas del mundo, la ceguera espiritual los va a dominar y van a querer las cosas de este mundo por encima de las de Dios y nunca pueden entonces obtener la bendición suprema que no añade tristeza, sino añade gozo y alegría, paz y poder y autoridad. ¿Por qué? Porque han sustituido al Dios real, verdadero, que da toda bendición por las cosas que han aprendido en el mundo que son buenas y las quieren sustituir. Y eso es exactamente lo que está pasando con las iglesias actuales. Si yo no te predico a ti un evangelio de prosperidad, si yo no te predico un evangelio que vas a salir bien y que vas a tener salud y que puedas hacer todo lo que te dé la gana, no me gusta. ¿Quién usted cree que está en eso? Dios no está en eso, hermano. Ahí no está Dios. Pero la gente, eso es lo que le gusta y eso es lo que promueven y eso es lo que desean. ¿Quién está comandando ahí? La carne, el intelecto, las emociones no redimidas. Entonces, cuando Dios entra a tu vida, te presenta la grandeza de su poder y te enseña a vivir la vida conforme a su voluntad, las cosas que hay en este mundo las vas a disfrutar, pero es guiado por Él, no guiado por el mundo. Y eso te va a traer una bendición, paz y gozo y salvación para vida eterna. Y tu casa se regocijará y se salvará. Pero no vas a sustituir las cosas de este mundo por las cosas de Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y cada vez que las personas se equivocan cometiendo el error de querer compartir las cosas con Dios y traer el mundo a la iglesia cae. Mire, si el evangelio no se mantuviera puro y le meten una veta de oscuridad, la carne le dice, eso es bueno, eso es bueno. Y si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, lo va a aceptar por bueno. ¿Por qué? Porque le van a meter, como yo siempre digo, gato por liebre. Y usted lo va a creer. Y eso es exactamente lo que ha pasado ahora. ¿Por qué tenemos tantas situaciones difíciles donde el mover de Dios está en una esquina y ellos están haciendo una fiesta de adoración para el hombre? Eso es lo que está operando en la iglesia, hermano. Como yo le decía el domingo, si yo le doy la palabra y a usted no le choca esa palabra y no lo corrige, mire, echar el zafacón, porque entonces estamos aquí jugando a un club social. Y esto no es un club social. Esto es una manera eficiente de Dios guiar a su pueblo para llevarlo a ser la esposa del Cordero, pura, casta, limpia y sin mancha. Y si nosotros no hacemos las cosas como tienen que hacer, entonces se convierte en un entretenimiento. Y esto no es un entretenimiento. Esto es una sanidad del alma para ser levantado vivo al cielo. Y eso es lo que tenemos todos que cultivar. Y usted va a ver que yo nunca me salgo de la palabra, siempre por la palabra, siempre por la palabra. Y tiene que ser por la palabra. No es que a mí me parece, no es que yo creía, no. Y yo le he dicho muchas veces a ustedes cómo él ha roto mi intelecto. Es importante que entendamos eso. Somos polvo. Polvo. Cuando usted se crea que es algo, se equivocó. El orgullito lo llenó de basura. Yo se lo digo. Parece difícil para la gente, no, pero hay que hacerlo. Si usted ve en mi oficina, yo no hay diploma de nada. El diploma es una cruz de Cristo. Es importante que hagamos eso, hermano. Dime, Carlos. Micrófono a Carlos, por favor. Yo siempre he pensado, y usted me corrige, Dios nunca amenaza, Dios advierte, porque para Dios el futuro es historia. ¿Eso es así? Y se lo dice para que se apercibe las personas. ¿Qué sucede? Eso es una. En otra, todos sabemos que el Papa de hoy en día es argentino. Sí. Y antes de ser Papa, Bergoglio. Bergoglio, llamó a un hombre que usted y yo conocemos que es tremendo evangelista, Alejandro Rodríguez. ¿Se acuerda de él? El chiquitín flaquito. Para que orara por él. Porque él se presentía de que iba a ser Papa. Alejandro le dice, pues tú tienes la gran oportunidad de decirle al mundo la verdad.
¿Y qué ha pasado con este señor? Que ha sido el papa más ecuménico de la historia de la Iglesia Católica. No Sí. le hizo caso a lo que le dijo Alejandro. Ujú. Y ahí en esto estamos. Y la Biblia escrita está. Se cumple lo que dice la palabra, sin ninguna duda.